Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 29 ya de mayo y el día viene mirando al cielo, despejados los cielos y hoy más calor, 1 o 2 graditos más que ayer durante el día y también durante la noche. Así que paciencia. Y mirando, cómo no, a Estados Unidos, ayer la verdad es que no fue un buen día para Donald Trump. Al republicano se le tuercen los aranceles. Hoy varapalo el presidente de Estados Unidos por parte de la Corte de Comercio Internacional. Es un tribunal con sede en Manhattan, compuesto por 3 jueces, que ha bloqueado las tasas de Trump al entender que se ha extralimitado en su autoridad al imponer tasas a derecha e izquierda, a norte y a sur. Rápidamente la administración Trump ha apelado. No fue un buen día porque además uno de sus escuderos, Elon Musk, sale de su administración. Asegura que el proyecto fiscal del republicano socava su trabajo. Tras ser uno de los principales asesores de Trump, Elon Musk se ha convertido en un fuerte crítico de lo que el jefe de la Casa Blanca llama su gran y hermosa ley, una iniciativa que fue aprobada por los republicanos en la Cámara de Representantes y que, entre otras cosas, incluye recortes de impuestos y un elevado gasto destinado en parte a la seguridad fronteriza. Las bolsas asimilarán todo esto y estarán a la espera del PIB en Estados Unidos, digiriendo las buenas cuentas de Nvidia, que van a dar un nuevo impulso a la tecnología y, cómo no, analizando las actas de la Reserva Federal ayer de Estados Unidos. La verdad es que en los mercados se ha abierto un compás de espera entre los inversores al manejar sus posiciones de compra, especialmente en Europa. Tras la subida del 22% que marcan IBEX y DAX, muchos piensan que, a pesar de la incertidumbre arancelaria, los parques europeos ofrecen oportunidades para el próximo año. JP Morgan enumera 5 factores que pueden propulsar algunos valores y sectores. Radio Intereconomía, no puedo más, así que vamos directos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Tribunal de Comercio de Estados Unidos anula los aranceles de Donald Trump. 3 jueces declaran ilegal el gravamen general del 10% y los llamados aranceles recíprocos impuestos a todo el mundo al considerar que el presidente estadounidense se ha excedido en sus competencias apelando a una supuesta emergencia económica por el déficit comercial. El fallo, que ya ha sido apelado por Trump, da 10 días para que Washington retire los aranceles. Sin embargo, ese fallo no afecta a todos los aranceles implementados por la administración estadounidense, ya que se mantienen algunos, como las tarifas al acero y el aluminio, y también algunos productos chinos. Elon Musk anuncia que abandona sus funciones en la Casa Blanca. El hombre más rico del mundo anunciaba este miércoles que deja definitivamente sus funciones en el gobierno estadounidense, donde tenía el encargo de adelgazar la administración al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk confiesa sentirse decepcionado con las políticas de Trump y critica su reforma fiscal al considerar que aumentará el déficit presupuestario. Nvidia sube las negociaciones fuera de hora tras batir las previsiones con sus cuentas. El gigante tecnológico dispara sus ingresos un 69% en el primer trimestre a pesar de las restricciones de venta de microprocesadores a China. El beneficio de Nvidia aumentó un 26% en los 3 primeros meses del año, por encima de los 18.700 millones de dólares, y sus acciones vienen subiendo en After Hours casi un 5%. Jensen Huang es su consejero delegado.
China es uno de los mercados IA más grandes del mundo y un trampolín hacia el éxito global. Con la mitad de los investigadores de IA del mundo radicados allí, la plataforma que gane en China estará posicionada para liderar a nivel mundial. Sin embargo, hoy en día el mercado chino de 50.000 millones de dólares está prácticamente cerrado a la industria estadounidense. La prohibición de exportación de H2O puso fin a nuestro negocio de centros de datos Hopper en China. Our Hopper data center business in China. We cannot reduce Hopper further to comply. Nvidia presentaba cuentas anoche al cierre del mercado. También lo hacían HP, que está bajando en After Hours un 7% tras rebajar su previsión de beneficios anuales, y Salesforce, que está subiendo algo más de un 1% tras superar estimaciones con sus cuentas del primer trimestre. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publica su primera revisión del PIB del primer trimestre del año. Principal referencia hoy en el mercado para los inversores, 2:30 de la tarde. La vamos a conocer después de que a finales de abril se adelantara que la economía estadounidense se contrajo 3 décimas en los 3 primeros meses del año tras las primeras medidas económicas tomadas por Donald Trump. Unas medidas, sobre todo las arancelarias, que según la Reserva Federal han provocado un deterioro significativo en la percepción global del riesgo. En las actas de su última reunión, el organismo, la Fed, prevé 1 o 2 recortes de los tipos de interés de aquí a final de año. Las bolsas cotizan con subidas este jueves. Pendientes de Nvidia, de ese bloqueo judicial de los aranceles, y tras las actas de la Fed tenemos al Nikkei de Tokio subiendo en Japón un 1,8% gracias a Nvidia y gracias también a la depreciación del yen, que lo tenemos bajando frente al dólar un 0,8%. El dólar que se dispara tras esa decisión de la justicia sobre los aranceles y que sube también casi medio punto frente al euro. Tenemos avances también en Hong Kong del 0,9%, en Shanghái del 0,7% y en Corea del Sur el Kospi arriba un 1,8% tras la decisión del Banco de Corea de bajar los tipos de interés al 2,5% para estimular el crecimiento y de recortar también drásticamente su previsión de PIB para Corea del Sur este año. Futuros americanos que vienen subiendo en torno al 1,5%, el del Dow Jones y el del S&P 500, y más de un 2% sube el futuro del Nasdaq. Futuros europeos también al alza, el del DAX subiendo un 0,9% y más de un 1% arriba el futuro del Eurostock 50. En el mercado de materias primas tenemos al precio del petróleo subiendo un 1,5%, el oro se deprecia hoy, lo está haciendo un 0,8% en $3.267 la onza. Bruselas activa la revisión del acuerdo comercial con Israel. Tal y como habían solicitado ya algunos países de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, critica el uso de la violencia por parte de Israel y acusa a Netanyahu de intentar privatizar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. La mayor parte de la ayuda está financiada por Europa, pero en realidad se encuentra tras las fronteras y no llega a la población. Por eso estamos abordando esto con nuestros homólogos israelíes. La ayuda humanitaria está ahí para llegar a la población. También hemos sido muy claros al no apoyar ningún tipo de privatización en la distribución de la ayuda humanitaria. Sobre el terreno, Netanyahu anunciaba ayer que Israel ha matado al líder de Hamas, a Mohamed Sinwar, en un reciente ataque en Gaza, y esta mañana Tel Aviv ha anunciado que establecerá 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. Y Rusia propone a Ucrania una segunda ronda de conversaciones en Estambul el 2 de junio. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anuncia que ha concluido ya su borrador con las exigencias para esa negociación. Nuestra delegación, liderada por Vladimir Medinsky, está preparada para presentar este memorándum a la delegación de Ucrania y dar las necesarias explicaciones durante la segunda ronda de los diálogos directos reanudados en Estambul el próximo martes 2 de junio. La mirada va a estar puesta hoy en Kiev a la espera de que Zelensky se pronuncie sobre este ofrecimiento de Moscú de cara a avanzar en unas posibles negociaciones de paz entre las partes. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir,
Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y 12 minutos de la mañana, Radio Intereconomía arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio de análisis y de reflexión. Hoy me acompaña Tomás Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tomás. ¿Cómo lo llevas? Buenos y calurosos días. Oye, ¿de dónde viene esto de utilizar la palabra fontanero en política? Bueno, es el que tapa... Los que están en las cañerías, vale. En los desagües, en las aguas sucias, ¿no? Ya, vale. Me acompaña también Abel Martín García. Abel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es tremendo, lo que está pasando. Bueno, no da tiempo a analizarlo todo. Bueno, ahora me lo contáis porque aprovechando que Tomás y Abel, y bueno, yo creo que a Juan Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ti también, ¿el tema político te gusta mucho? Me aburre, te cabrea? Ya. Me aburre y me desespera. Sí, ya estoy en un punto ya de irme al campo y olvidarme del mundo. Las últimas informaciones que apuntan directamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ¿esto qué representan? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto podemos aguantar de esta manera? En cualquier otro país, el gobierno habría dimitido en bloque, ¿no? Habría habido elecciones hace ya bastante tiempo por muchas cosas que han sucedido, ¿no? A mí me parece que esto es muy grave, ¿no? Yo creo que las informaciones, hace algunas semanas, un par de semanas, veíamos los mensajes de WhatsApp y decíamos, bueno, esto dónde tal, pero yo creo que lo que se ha visto desde el lunes hasta aquí, con esta señora y con estas acciones, ¿no? Pues con un beneficiario claro, ¿no? Que es el propio presidente del gobierno, pues yo creo que esto es gravísimo. Yo pregunto una cosa. El PSOE no sé cuántos militantes tiene ahora, 50.000, 100.000, me da igual. ¿Cuántos militantes del PSOE saben quién es el coronel, no sé qué, de la UCO? ¿Quién es el fiscal de tal? ¿Quién es el empresario que tiene un problema judicial y que se le puede arreglar? Esto es una información muy privilegiada, una información que disponen muy pocos y con un interés muy concreto, desde luego, ¿no? Abel. Bueno, yo creo que no se le está dando, o todavía no se le ha dado la trascendencia importante a la noticia que hemos conocido en las últimas horas. Creo que crecerá a medida que avance la jornada y habrá reacciones políticas, pero que el señor Pedro Sánchez, su nombre, y también el de Santo Cerdán, su mano derecha en el partido, secretario de Organización Socialista ahora mismo, salga una conversación de este calado y se apunte a que ellos están detrás de todo esto que estamos conociendo, de las cloacas, de los fontaneros, de esas maniobras para ir contra la OCU, para intentar acabar con jueces, fiscales y demás, me parece de una extremidad, de una gravedad extrema
problema, y en cualquier otra democracia de nuestro entorno esto supondría, como bien indica el señor Tomás Gómez, que habría un cambio de gobierno, por lo menos un paso por las elecciones. O sea que yo creo que esto debería acabar con lo que tenemos hasta ahora en la Moncloa, pero veremos hacia dónde va, porque en gran medida depende también de los socios que están permitiendo que Sánchez siga ahí, claro. Yo creo que estamos en el capítulo 427 del culebrón, ¿vale? No hay un desenlace claro y no creo que lo vayamos a tener. A mí solamente me preocupa una cosa, y creo que es la que nos debería preocupar a todos los españoles que estamos en el mundo de la empresa, la economía, los negocios y la vida en general, que es la independencia de la justicia y del Poder Judicial, y el Estado de Derecho y el garante del Estado de Derecho. Porque si te quedas sin eso y ves que hay vasos comunicantes, eso sí que es preocupante. Y es preocupante en un país como España, que está en Europa, es occidental y que supuestamente hay lo que los americanos denominan rule of law. Entonces, yo creo que el bosque del lío que tenemos no nos está dejando ver las verdaderas consecuencias. Oye, ¿y ahí la reacción del Partido Socialista? O sea, ¿qué os parece? Pues y bueno, ¿y enfrente qué hay? ¿Qué hay? Esto es la navaja de Oca, ¿no? La explicación más sencilla es la correcta. Es decir, pues, no quiero molestar a esta señora, no sé que hable más de la cuenta, pero tampoco puedo no hacer nada porque van a decir qué tal. Y lo que ha hecho, bueno, pues es nada. Un expediente informativo no tiene... Yo creo que el test del pato. O sea, ¿no? pero es de traca, ¿no? Es como... Susana, bueno, pelota hacia adelante, ¿no? A los tiempos. Si tiene pico de pato, plumas de pato y nada como un pato, pues lo más probable es que sea un pato, ¿no? Y la actitud de la dirección del Partido Socialista, la información que se está conociendo, que alguien tenga toda esa información como tenía esta señora, bueno, pues todo indica hacia el mismo punto, ¿no? Sí, aquí además pues eso es un problema porque el Partido Socialista, si no actúa, digamos que lo está intentando tapar, y si actúa evidentemente sabe que tiene un problema porque esta señora seguramente pues vale más por lo que calla que por lo que dice. Entonces evidentemente no quiere generar un problema interno, pero evidentemente ayer ya hubo voces, Emiliano García Paje, socialistas de calado como el señor Gómez, que evidentemente son muy críticos con lo que está sucediendo, porque dentro del PSOE, este sanchismo, pues hay que ponerle de algún modo coto y hay que pararle los pies, esperemos hasta dónde llega, claro. Y esas voces seguirán hablando alto, porque otras veces parecía que sí, pero luego han reculado. No, lo que está claro es que dentro de la organización pues está, digamos, muy bien agarrada por Pedro Sánchez. Lo hemos visto además con los últimos meses, que ha lanzado esos paracaidistas en las diferentes federaciones territoriales para intentar controlar el partido, ¿no? Por primera vez hemos visto que muchos ministros han desembarcado en lugares en los que pues parecía difícil que estuvieran allí, porque además están pues duplicando agenda. Por un lado son ministros de lunes a viernes y luego los fines de semana hacen de candidatos en esas zonas o regiones, ¿no? Entonces Sánchez lo que quería era controlar el partido. Yo creo que lo ha conseguido. Lo que sucede es que esto es tan gordo que es muy difícil silenciarlo, claro. Me voy a seguir a lo de Estados Unidos, pero o sea, ¿vosotros cuál creéis que va a ser el desenlace y para cuándo? O sea, ¿cuánto se puede alargar la bola? Se alarga la bola lo que quieran sus socios. Lo que quieran sus socios de gobierno, lo que quieran. ¿Hasta final de legislatura? Evidentemente sí, porque las encuestas, exceptuando al señor Tezanos, todos dicen que lo que viene después es una debacle para muchas fuerzas políticas que están ahora mismo aupando a Pedro Sánchez manteniendo en Moncloa. Eso es lo que tendrá en la cabeza Pedro Sánchez, aguantar hasta el 27 y si es posible después, pero esto ya ha tomado una dimensión que es una dimensión. Además es que hay una red, ¿no? O sea, esta señora trabajaba en Correos es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que arruinó Correos. La compañera, la esposa de este expresidente de Correos es diputada nacional. Cuando a Juan Lobato por otro asunto turbio lo echan, es la que se pone al frente. Es decir, hay una red que tiene un tufillo a que esto ya no es una organización política, sino es una organización de otro tipo. Ya. Bueno, esto lo tenemos ahí encima de la mesa, pero esta noche era noticia. Bueno, Donald Trump yo creo que ha tenido una noche, bueno, para él un día complicado, ¿no? Se ha tenido que tragar algún sapo. Por un lado, el Tribunal de Comercio Internacional ha declarado ilegales los aranceles generalizados del 10% y las llamadas tarifas recíprocas, y por otra parte Elon Musk ha roto con Trump y ha dejado su cargo en el gobierno. Me acompaña Enrique Cocero, consultor político. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ha sido un mal día, ¿no?, para Donald Trump. Primero, lo de los aranceles. Trump ya ha dicho que va a apelar, la administración Trump. Sí. O sea, ¿qué te parece? ¿Esto se veía venir? ¿Era una posibilidad o no? A ver, era una posibilidad porque estamos hablando de un tribunal federal, con lo cual Donald Trump ha intentado aplicar una política arancelaria a todo el país.
muchas de las compañías, porque además es una demanda doble, están los estados, que entre ellos están Oregón, Colorado, Arizona, Vermont, Delaware, Connecticut, Nueva York, son hasta 11 estados, es un tiro, y luego son empresas. Entonces, los estados quieren defender a sus empresas. Claro. Si los estados quieren defender a sus empresas, el problema ya no es una cuestión federal. El problema tiene que pasar, y no puede decidirlo el presidente de los Estados Unidos, porque su poder es federal. La sentencia del tribunal lo que ha dicho es que tiene que ser el Congreso, y ahí el Congreso es la parte más entretenida de toda la política americana, que es, bueno, yo soy republicano, pero soy republicano de, me invento, Connecticut. ¿Qué hago? Voto a favor de una política transversal a todo el país que perjudica a mi gente, que yo sé que empresas mías están licitando porque esto no salga así, porque su principal actividad o sus cuentas dependen muchísimo de las importaciones, y si les meto aranceles mis cuentas caen, o apoyo al presidente de los Estados Unidos, que para eso es el jefe de mi partido. Y como allí la disciplina de voto no existe, y el que se está jugando el puesto dentro de 2 años es ese congresista, tendrá que valorar si decide ser más republicano que representante del estado de Connecticut, o es más representante del estado de Connecticut que republicano. Claro, ¿esto qué consecuencias va a tener? ¿Puede paralizarlo o no? Esto lo paraliza por ahora. No puede, ya lo han, creo, si no me equivoco, creo que ya lo han recurrido, creo que ya lo han metido en recurso, y esto va a terminar en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, con 9 jueces, que no por muchos ha puesto, Donald Trump puso a Amy Coney Barrett, puso a Kavanaugh y puso a Gorsuch, a 3. A la mayoría se tiende a pensar que es republicana, porque solamente hay 3 jueces, Sotomayor, Ketanji Jones y Kagan, que son ¿cómo se llama? Que son progresistas, demócratas, podríamos decir. Entonces siempre podemos tender a pensar que hay un 6-3 a favor de cualquier decisión que tome un presidente republicano o un interés republicano. Pero el propio Chief Justice y alguno que otro pues ha estado votando en contra de ciertas decisiones de Donald Trump, por una mera cuestión de interpretación de la Constitución. Entonces, los aranceles congelados de momento, paralizados. Por ahora sí, a no ser que haya algún recurso por ahí legal que yo desconozca que le permita seguir tirando para adelante, pero por ahora él no puede seguir poniendo aranceles, y la orden, lo que dice, la sentencia lo que dice es que todas esas aplicaciones tienen que caer. Claro, ahora ha apelado, ¿y cuánto se puede alargar el proceso? Lo que tarde, es que lo del sistema jurídico no me lo conozco tan bien, pero lo que tarde la primera apelación a este tribunal es que puede ir muy rápido. O sea, no hay un plazo que tú digas ahora lo vamos a valorar y dentro de 4 meses. No, pueden cogerlo, ponerlo encima de la mesa, y como corre por urgencia nacional, es un tribunal federal de tres jueces, rápido lo dicen pues sí o pues no, y lo tiran otra vez para el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo igual, no, si en función de la criticidad que tenga lo van a coger antes o lo van a retrasar, eso ya como lo vean. Yo creo que esto es crítico para el país, es crítico para la economía del país, y esto va a ir rápido, pero veremos. Bueno, el otro gran asunto, Elon Musk dice bye bye, me salgo. Imagina mi sorpresa. Sí, se veía venir. No, hombre, se veía venir. Era una relación imposible de inicio. Es gracioso cuando ocurre, otras veces cuando están haciendo anuncios es trágico. El sistema de reducción de la administración pública y que es más adelgazar la administración en número que agilizarla en burocracia, pues no ha ido a ningún sitio, sobre todo pues porque no tienes a una persona ni que se conozca en la administración federal ni que esté dedicada al 100% a esa tarea, que no es una tarea menor. ¿Tú crees que después de Max habrá otros que abandonen la administración Trump? Yo, la última vez que estuve aquí, creo recordar que te dije que si te fijas por lo que fue el primer mandato, para mí los mandatos de Donald Trump, igual que su gestión en las empresas, es un eterno ir y venir de gente. Entonces, y pongo siempre el mismo ejemplo, tuvo en 4 años 4 jefes de gabinete. 4 años, 4 jefes de gabinete. Estoy leyendo ahora una biografía sobre James Baker, que fue el jefe de gabinete de Reagan los 4 primeros años. Entonces, ahí coges una estabilidad, y hay una persona que conoce la Casa Blanca y que conoce el gabinete y conoce todo el staff del presidente como para poder ir gestionándolo. Acertará, fallará, como todos,
Pero si tú coges y dices, esto no me gusta, lo cambio, el que viene tiene que coger tracción. En cuanto coge tracción y se entera de qué va la cosa, lo mismo ya le cae mal a Donald Trump y lo vuelve a echar y tiene que venir otro. Entonces, es un poco, para mí es una actitud un poco riesgosa en el sentido de que al final nadie está tomando el mando y nadie le está diciendo al presidente, ojo, que esto puede parecerte muy bien en el objetivo en recto, pero periféricamente tienes que tener en cuenta. Claro. Hay alguien tomando el control, yo creo, Cocero, el mercado. Pero el mercado no firma leyes. El mercado no firma leyes, pero el mercado manda señales. Y cuando el mercado se pone nervioso, hace que los políticos reaccionen. Entonces tienes que contar con cuánto tiempo tarda Donald Trump en darse cuenta de las señales. Para mí, ha habido jefes de gabinete que han sido fantásticos y maravillosos, como el propio Baker o Rahm Emanuel para Barack Obama, o incluso Jack Lew también para Barack Obama. Eran gente buenísima porque era gente súper metódica, era gente que además tenía cierto arte en gestionar equipos y rivales. Y hablaban de Baker. Una de las cosas que se cuenta es que no se iba nunca de la oficina sin devolver todas las llamadas, y no era móvil, era teléfono de cable, sin devolver todas las llamadas de los congresistas, porque tenía que tener el pulso de lo que estaba pasando en el Congreso, tanto de los que le apoyaban como de los que no. Y entonces devolvía todas las llamadas. Ahora mismo, la interpretación del mercado que pueda estar haciendo Donald Trump lo hemos visto mucho. Es decir, primero le pone aranceles a Canadá y a México. Yeah. Luego los para. Luego los vuelve a poner. Luego los vuelve a parar. Y luego los vuelve... ¡Qué buen negociador soy! No eres un buen negociador porque, entre otras cosas, lo que has metido es inestabilidad. Yeah. Y encima le has dado tiempo al otro a pensar. Y entonces cuando el otro piensa, porque crees que solamente estás pensando tú, ya el otro se puede poner a la defensiva. El problema, por ejemplo, lo que está pasando con Europa, esto no es de ahora. Sí, y yo creo que de los aranceles, el origen, la génesis, viene del 2017, cuando el CEO de Boeing le dice a Donald Trump, la Unión Europea está dopando Airbus y están vendiendo aviones en Oriente Medio y no me dejan ser competitivos. Yeah. Y ahí es donde Donald Trump tira y dice, aranceles. Que al principio los pone, si recordáis, a productos, al vino, tal. Vale. De aquellos polvos viene el odio, la animadversión que tiene ahora mismo Donald Trump por Europa. Porque es nuestro gran enemigo, no sé qué. Que a veces ya no sé si lo dice porque se acuerda de eso, o porque realmente para él es una figura de presión y una figura de meter presión para intentar llegar a algo. Oye, y otro de los asuntos de toda esta semana ha sido esa cruzada contra las universidades y contra Harvard. O sea, ¿qué te parece? Bueno, al final yo no creo que de verdad, que puedo estar equivocado, pero yo no creo que los estudiantes chinos tengan nada que ver con las subversiones políticas de los estudiantes blancos o de los estudiantes afroamericanos que son nativos americanos. Creo que hay que distinguir entre lo que los estudiantes chinos y los estudiantes extranjeros pueden y aportan a las universidades, y luego pues todo el activismo político que puedan tener, que normalmente son nativos, o sea, no nativos americanos en el sentido de indios americanos, sino que gente nacida son autóctonos americanos. Lleva siendo así muchísimo tiempo y ahora se ha exacerbado pues porque ha habido otras motivaciones y ha habido otras cuestiones que lo han elevado, como puede ser la guerra en Gaza. Pero en el fondo, yo lo que creo es Donald Trump está tirando a todo lo que se puede mover para demostrar autoridad. Y luego, pues ya veremos. Reculará. Ya veremos lo que le sale bien y lo que le sale mal, a quién asusta y a quién no asusta. O sea, quiero decir, nada de todo esto lo hace por una universidad pública más accesible. Lo hace por una cuestión plenamente de animadversión. Y hay que tener en cuenta que hay mucho votante republicano a la que esas universidades del Ivy League, Columbia, que con Columbia no se va a meter porque estudió en Columbia, pero Harvard, Yale, Berkeley, Berkeley no es Ivy League, pero todas estas universidades que son más o menos potentes en el activismo político, las detestan profundamente. Pero las detestan profundamente porque realmente lo que traduce Donald Trump en sus palabras, o sea, Donald Trump no traduce en sus palabras, traslada en sus palabras un sentimiento que hay en la América popular, de esta gente que no ha hecho nada, que no ha trabajado nunca, que viene aquí ahora a darnos lecciones de moral. Y a partir de ahí, pues como ya tiene el caldo de cultivo aquí, sabe que tiene un apoyo y un cierto uprising, pues se lo gestiona.
Enrique Cocero, oye, muchísimas gracias por acercarte, que ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, te hemos llamado y has venido volando. Cuando queráis. Mil gracias, ¿Vale? Un placer. Venga, hasta ahora. Publicidad, oye, analizamos lo de Trump, lo de Escrivá, lo de la OPA, Bruselas, el toque al gobierno y lo que queráis, vamos. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Este verano, respira. Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas. Midea, Haier Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense. Y además con un 10% en la instalación básica. Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés. Y este verano, respira. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, lo de Donald Trump, los aranceles, lo de Elon Musk, o lo de las universidades. Tomás, tú que estás dando clase, además te conoces el caso de Harvard. Sí. Y además, pues, lo comentábamos un poquito aquí ahora durante los minutos de publicidad. Donald Trump es una caja de contradicciones. En el país de la defensa del libre mercado, del liberalismo, pues se le imponen los aranceles e interviene en el mundo universitario. Es decir, Harvard es un caso muy especial. Es decir, es una universidad que no tiene ninguna licencia de Estados Unidos, de ninguna administración estadounidense. Es decir, un título que da Harvard es un título reconocido por Harvard, punto. Otra cosa es que tiene tal prestigio, tal nivel, tal calidad desde su fundación y una trayectoria tan impecable, que es un título reconocido a nivel mundial. O sea, aquí en España homologas el título directamente aunque no tenga licencia de Estados Unidos. Lo que intenta Donald Trump es que tengan que se metan en el sistema, lo que aquí en España es ANECA, ¿no? Con lo cual es una forma de intervencionismo desde mi punto de vista bárbaro. Y una segunda cuestión, me parece muy interesante lo que decía Enrique Cocero y su análisis. Yo pongo en valor la separación de poderes. Si lo que ha ocurrido en Estados Unidos ayer, eran dos jueces republicanos, uno nombrado por Donald Trump, otro nombrado por Ronald Reagan y otro nombrado por Barack Obama. Unanimidad. Es decir, cuando hay separación de poderes, hay seguridad jurídica. Y cuando hay seguridad jurídica, los mercados se interpretan correctamente. Cuando tú rompes con eso, estás haciendo un país bananero, que es lo que nos pasa aquí, ¿no? Y yo creo que la elección de Estados Unidos ayer fue una lección para el mundo entero, ¿no? O sea, absolutamente. Viva la separación de poderes porque garantiza la convivencia y garantiza una sociedad. Aquí yo te diría que estamos prisioneros del poder ejecutivo en el legislativo y como ya se controla el judicial, esto es el desmadre. Y en Estados Unidos hay libertad de voto en el Congreso, el congresista puede votar en conciencia, como decía Enrique, y el judicial es absolutamente independiente. ¿Qué le ha pasado al Poder Judicial en Estados Unidos en estos primeros meses del año? Que ha estado inundado de papeleo y no daba abasto, a no ser que han llegado estos claims o estos asuntos y se han procesado de manera muy rápida, como decía Enrique. Pero esa es la virtud y lo que da seguridad jurídica y lo que
el rule of law del Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Sí, no, es una manera de cuestionar la legalidad de esa forma de hacer gobierno, ¿no? Desde que Trump ha llegado, ¿no? Que es yo decido, yo quiero, y incluso me salto todo lo que pueda porque en este caso el tema arancelario pues decido yo porque considero que es para los intereses que me vienen bien a mí, ¿no? Entonces yo creo que esto marca también una forma en la que deberíamos mirar nosotros, ¿no? Para ver que ese espejo pues en Estados Unidos es el que deberíamos seguir también en España. Pero yo creo que el gobierno americano y Trump le puedes criticar los modos, pero un dirigente de un país tiene que defender su economía y sus empresas. Otra cosa es el cómo, ¿no? Pero yo que he trabajado con compañías en el exterior, con empresas españolas en el exterior, dices, hombre, que el gobierno no se me ponga de perfil porque son los intereses españoles. Lo hacen los franceses de forma absolutamente excelente, lo hacen los ingleses y lo han hecho los americanos. Otra cosa es que te metas ya en un apartado de guerra comercial, y lo que está detrás de todo es el decoupling con China. Para mí, y un elemento, es decir, por muy dirigente y por mucho que quiera defender, que yo no estoy de acuerdo, es decir, yo creo que es tan errático que perjudica en primer lugar a los estadounidenses, está sujeto a la ley. Y eso se ha demostrado ayer en Estados Unidos. En países como España, si la ley no me viene bien, la fuerzo, la retuerzo, la cambio, reformo el Código Penal, o hago lo que tenga que hacer, o hago una reforma constitucional por la puerta de atrás, que es lo que está ocurriendo. Oiga, esto no es serio, y lo otro me parece mucho más serio, independientemente de que, o sea, yo creo que Donald Trump es tan errático que ha fracasado en todo en 3 meses. O sea, en Ucrania, en Gaza, con los aranceles, con su equipo colaborador, con el bienestar de Estados Unidos, ha fracasado en todo, pero está sujeto al Estado de Derecho. Y cuando mandó inmigrantes a América Latina y le dijo al tribunal que parase, tuvo que parar. Y cuando le han dicho que los aranceles son ilegales, que es lo que han dicho son ilegales, lo diga quien lo diga. También se lo dice el Congreso, fue lo que dijeron los 3 jueces ayer. Eso va a misa, y lo tiene que acatar la administración de Donald Trump, y lo tiene que acatar todo el mundo. Aquí en España no se acata nada. Y si no cambio la ley, al fiscal lo hago no sé qué, y si no, llamo a un fontanero de estos y que se cargue al fiscal anticorrupción. Y si no hay un tribunal en el último término, que ya me ayudará. Oye, y lo de Elon Musk, con lo bueno que es España y lo bien que se puede vivir en España. Sí. ¿Qué hemos hecho, Susana, para tener todo este gobierno? Ya. Y lo de Elon Musk, ¿habrá más abandonos de la administración Trump? ¿Esto es un duro golpe? ¿Se veía venir? ¿O va a pasar sin...? Bueno, antes comentaba Enrique los 4 jefes de gabinete en 4 años. Cambiar a un jefe de gabinete después de un año, aquí ha habido varios cambios, pero España no es comparable. Pero yo creo que sí que es bastante inestable y que va a haber. O sea, Tillerson le fichó como secretario de Estado en cuanto llegó y duró 2 telediarios. Y yo creo que va a seguir habiendo. Para mí hay figuras claves. Está Robert Bessent, está Bessent y está Marco Rubio. Uno lleva Trade y el otro lleva State. Y vamos a ver cuánto y cómo duran, porque son 2 piedras angulares, uno en la política de comercio internacional, aranceles, etcétera, intercambios comerciales, y el otro en las relaciones políticas, sobre todo con Oriente Medio y Asia, que es lo que les interesa. A Estados Unidos, Europa le importa un pimiento, pongámonos como nos pongamos. O sea, a Estados Unidos le interesa lo que ocurre en China, porque es Asia, y lo que ocurre en el Middle East, porque es donde está el dinero ahora. Bueno, tiene que ser muy complicado trabajar con un personaje como Donald Trump, ¿no? O sea, este es como Enrique VIII, lo que pasa es que no se ha podido todavía liquidar a sus esposas, ¿no? Pero es un personaje. Hombre, llevo unas cuantas, ¿no, Tomás? ¿No? Llevo unas cuantas. Pero no las ha fusilado, ¿no? Hombre, que sepamos. Oye, voy a Una murió, pero... Publicidad, oye, la última. Miramos aquí en casa. Tema BBVA, OPA y y lo de Escrivá, oye, lo de Escrivá, que no tiene capacidad del Banco de España. Bueno, ayer me quedé ojiplática. Y que lo diga el gobernador. Bueno, publicidad, me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis.
Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Este verano, respira. Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas. Midea, Haier Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense. Y además con un 10% en la instalación básica. Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés. Y este verano, respira. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital con Juan Rivera, con Tomás Gómez y con Abel Martín García. Oye, lo de Escrivá y el Banco de España de las pensiones, ¿qué os parece? O sea, yo me quedé, digo, ¿lo está diciendo Escrivá? Bueno, es que es muy grave, es que lo estábamos comentando, es una consecuencia más de la colonización de las instituciones. Al final hay que recordar que este señor ha sido ministro hasta hace 2 días, es decir, se ha ido de un lugar a otro, ¿no? Ha pasado del Consejo de Ministros a ser gobernador del Banco de España. Y lo que está decidiendo ahora es, bueno, todo lo que yo he hecho hasta ahora en mi anterior cartera está muy bien y que no vayan a tocar nada, ni pensiones ni demás. Solo hay que remitirse a este informe que ha publicado hace poco, que ha provocado la salida de una persona como Ángel Gavilán, que ha decidido decir hasta aquí hemos llegado y no continúo en esta línea, ¿no? Es decir, que se generan muchas dudas en torno a la institución. ¿O Tomás, Juan? Tomás. Vamos. No, digo, está todo al servicio del Ministerio de Propaganda, ¿no? Es decir, aquí a costa y pagando el precio de destrozar instituciones que tenían mucho prestigio. Se destrozó el CIS, ahora el Banco de España, pues evidentemente va a perder prestigio porque ya sus informes está claro que no van a ser independientes, que están dirigidos políticamente, en este caso por Escrivá, que recibirá órdenes directas pues desde la Moncloa. Y al final, pues no va a haber instituciones públicas de las que uno se pueda fiar, ¿no? Pues no sé, la próxima será el INE, ¿no? Para que los datos del crecimiento del PIB sean mejor y todo está al servicio del Ministerio de Propaganda y eso me parece, bueno, pues que en vez de ir hacia una convergencia con los mejores países europeos, vamos a una convergencia con los peores países de América Latina. Pero yo creo que todos los gobiernos de Europa y del mundo tienen su Ministerio de Propaganda, en mayor o menor medida. Lo que nunca se te puede ir es la mano y forzar demasiado las situaciones. Yo creo que el nombramiento de Escrivá, dentro de lo que fue más o menos, era funcionario, había estado en el banco, había estado en instituciones. Sapos, ¿no? No, pero él tenía una trayectoria reconocida. Muy reconocida. O sea, era apropiado para el puesto. La cuestión es, pones a un ministro en una institución independiente, no puede ser presidente, le pones en una institución independiente y luego una cuestión que llevaba 15 años en el debate, que los anteriores gobernadores mencionaban siempre como el elefante en la habitación, de repente no existe. Hombre, vamos a hacer las cosas un poco cosméticamente más dignas. Esto es como cuando una empresa tiene unos resultados lamentables y de repente dice, aquí no pasa nada. Hombre, no somos tontos, yo creo. Aquella conversación de Franco con Ullastre. Eso es. El ministro dice, yo quiero ser presidente del Banco de España. Y le dije, Franco, toma, y yo. Pero tú sigues siendo ministro, ¿no? Un ministro no puede ir, no, o sea, no tiene sentido. O a Red Eléctrica. Y encima, bueno, pues Escrivá tiene un poco más de capacidad técnica, pero claro, no vamos a hablar del tema de Red Eléctrica. Es decir, esta colonización es insoportable. Oye, y no va a pasar nada porque el Banco de España, o sea, tiene un prestigio con Hernández de Cos. O sea, yo creo que ha vivido uno de sus mejores momentos, ¿no? De independencia, de análisis rigurosos, de decir las cosas como pensaba que eran, con total independencia. O sea, no pasa nada porque, no sé,
ahora en este primer informe de Escrivá no salga el tema de pensiones y diga encima que es que no hay equipo técnico, no hay equipo humano. Hombre, si no pasa nada con las cuestiones que salen en las portadas de los periódicos hoy en día, que son suficientemente graves, no vas a pedir que pase algo con esto, que es un tema menor. Es que ha conseguido que la sociedad española haga de la política una cuestión de fe. Es decir, me da igual lo que salga, lo que se diga, no razono. Yo soy del Atlético de Madrid, pues es el Atlético de Madrid, y soy del Real Madrid. O sea, yo creo que lo que tiene que recuperar la sociedad española es un poco de espíritu crítico, de pensamiento, de reflexión, y de oye, que no pasa nada cuando tú eres de una... Yo soy profundamente socialdemócrata, y nunca lo he ocultado y sigo siéndolo. Pero creo que de emergencia nacional es que este señor se vaya del gobierno y que esto, oye, baraja nueva, cartas nuevas y una democracia limpia. Pero el espíritu de la socialdemocracia o de liberalismo y ese tipo de política hoy está borrado del mapa. Es decir, hoy vivimos en un estado ansiolítico, desesperado, bipolar, y todo lo que está fuera de eso se descarta automáticamente. Es decir, yo creo que la sociedad llega a un momento que está también aburrida y hastiada de tanto debate. Es decir, yo leo los periódicos, leo prensa internacional, pero tienes que operar en el mercado español y tienes que estar atento, pero la información que tienes, dices, ¿hasta qué punto es fiable? Oye, ya lo último, que me tengo que ir, el tema de la OPA, BBVA Sabadell, Cuerpo ha negado que haya un conflicto con Bruselas, insisten que va a hacer un análisis aterrizado y en línea con la ley sobre las cuestiones de interés general. Yolanda Díaz habla de prohibir el despido y el cierre de oficinas y dice que está totalmente en contra de la fusión. Esto, bueno, es lo de siempre, ¿no? Desde Yolanda Díaz siempre discrepando y ponerle... El Ministerio de Propaganda. El Ministerio de Propaganda. Oye, y González Bueno dice que no sabe si la Unión Europea está estudiando a fondo la OPA de BBVA. O sea, ¿cómo creéis que va a terminar todo esto? ¿Finalmente el gobierno va a ceder? ¿No va...? Y luego esto de cuestionar a Europa ya me parece de traca, ¿no? Pues de traca, ¿no? O sea, esto es el Ministerio de Propaganda. Europa lo que está diciendo es, oiga, queremos entidades financieras más fuertes porque vivimos una crisis del 8, aprendimos bien, hubo que hacer en aquel momento determinada ordenación del sistema financiero. Esto parece razonable, parece que el core capital... ¿Creéis que va a salir la OPA, finalmente? Debería salir. A pesar de esa consulta pública exótica. Yo creo que debiera salir, pero aquí el Sabadell defiende sus intereses, quiere más dinero encima de la mesa, me parece absolutamente legítimo. BBVA ha planteado una operación muy razonable, muy sensata, lo que el mercado necesita. Pero deben ser los accionistas quienes decidan, ¿no? Exactamente. Pero luego tienes a la ministra de Trabajo que no sé qué hace opinando de esto, francamente. Y si el Banco Central Europeo y la Comisión dan una opinión, ellos sabrán que es mejor para la economía europea. Y España está en Europa, no te olvides. Vamos. Sí, es muy interesante. No solamente la ministra, es que se están metiendo muchos actores a opinar sobre esto y ese es el gran problema. Al final, yo creo que no se mira por el interés, sino se mira por otro tipo de Vamos cosas. al bar y hablamos de fútbol. Juan Rivera, Tomás Gómez, Abel Martín, muchísimas gracias. Chicos, cuidaros y hoy por la sombra. Gracias a ti, Susana. Sombra. Un abrazo, chao. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente habrá nubosidad baja matinal en Galicia y en el Cantábrico, además de intervalos de nubes dispersas en ambas mesetas y zonas de montaña que podrían dejar algún chubasco. En Canarias, nubes en el norte de las islas de mayor relieve tendiendo a despejar. Es probable la entrada de polvo en suspensión en el extremo sur peninsular. Las temperaturas continuarán ascendiendo en la península y Baleares, llegando a superar los 36 grados en algunas zonas de la mitad sur e interior del nordeste y 38 en el Guadalquivir. No se esperan cambios en Canarias. Los vientos serán moderados en la fachada atlántica gallega. En el resto de la península y Baleares, flojos. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo.
Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Miramos a los mercados, preapertura. Rubén Gil, ¿cómo vienen las bolsas? Pues tenemos ahora mismo al futuro del IBEX, al igual que el resto de futuros europeos y también estadounidenses, con avances. El futuro de nuestro selectivo que viene subiendo más de un 1%, celebrando ese bloqueo por parte del Tribunal de Comercio estadounidense a los aranceles recíprocos de Donald Trump, que ha dejado ya esta madrugada ganancias en las bolsas asiáticas en un día en el que se va a publicar la primera revisión del PIB de Estados Unidos del primer trimestre. De allí nos van a llegar también solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el gasto de consumo personal. En España a las 9 conocemos ventas minoristas y en Italia a las 10 de la mañana la confianza empresarial. Venimos de una bajada de tipos esta madrugada en Corea del Sur y se van a cotizar hoy las cuentas de Nvidia, que vienen subiendo casi un 5% en After Hours y más de un 5% en la bolsa de Frankfurt tras superar previsiones con sus ingresos en el primer trimestre. En la bolsa española hoy van a ser noticia Naturgy después de que la CNMV haya dado luz verde a su auto-OPA a 26,5 euros por acción, Mafre que abona a dividendo y se van a cotizar los resultados de AEDAS que gana 150 millones de euros en el primer trimestre, un 37% más, y los de eDreams que gana 45 millones de euros en su ejercicio fiscal, un 39% más y bate además récord de ingresos. Recordemos que hoy el IBEX 35 va a abrir desde los 4.100 puntos después de que ayer perdiera 1%, prima de riesgo española la tenemos en 62 puntos básicos. En Europa, Roberto. Futuros que vienen en verde con una subida del 1,02% para el Eurostoxx 50 y también subida del 0,87% para el DAX alemán. El CAC 40 tiene un alza ahora mismo del 0,98% en un día que hemos conocido que Sodexo dijo por la noche que su filial estadounidense había completado una emisión de bonos por un total de 1.100 millones de dólares en 2 tramos y también que Total Energies Nigeria vendrá su participación no operada del 12,5% por 510 millones de euros. Si nos fijamos en los futuros americanos, futuros que también vienen en verde con subida del 1,94% del Nasdaq 100 y del 1,58% del S&P 500. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado con un alza del 1,88%, Shanghái está operando con una subida del 0,68% y el Hansen está operando con una subida de un 1%. También tenemos materias primas, petróleo Brent cotizando en $65,37, crudo West Texas en 62,95, onza de oro cotiza en $3.295 y cruce euro dólar 1,1272, desfavorable a nuestra moneda. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy tenemos una ensalada bastante completa, ¿no? Con el tema de los aranceles de Trump y lo que ha pasado por parte del Tribunal de Justicia, con el tema de Elon Musk, PIB, actas de la FED, de Nvidia. ¿Qué va a ser lo que marque el ritmo hoy? Pues sí, tenemos un menú muy completo. La verdad es que podemos elegir y yo creo que el mercado pues va a estar muy centrado en la noticia del Tribunal Internacional de Comercio en Estados Unidos, que ha suspendido, ¿no?, o declara ilegales pues la forma de introducir aranceles por parte de la administración Trump. Creemos que este sí que va a ser el foco de mercado. Ya que pues podría cambiar pues significativamente pues el escenario de aranceles hacia adelante, ya que podría limitar los poderes que podría tener el presidente de Estados Unidos para imponer aranceles de forma unilateral, o por lo menos la justificación que está utilizando. Y esto sí que pues podría significar que el escenario económico a nivel global pues no va a ser tan desfavorable, ya que unos menores aranceles pues sería menor impacto negativo para la economía americana, para la economía global.
en términos pues de un menor gravamen al comercio internacional, con lo que el comercio internacional pues en principio no se vería tan dañado. Esto lo están recogiendo los mercados, creemos que principalmente hoy están centrados en esto, con subidas que vienen con subidas importantes y también pues con una relajación de algunos indicadores más de riesgo que habían estado en las últimas semanas, meses incluso, mostrando esa preocupación, ¿no? Vemos como también el oro está cayendo pues 0,50, mucho está en la zona de 3.270, el euro dólar lo tenemos también por debajo de la zona de 1,13, que hace un par de sesiones está en la zona de 1,14, vemos como los tipos de interés van hacia la zona de arriba, un movimiento muy propio. Ya. Luego está el tema de Nvidia. Parece que el mercado está festejando los resultados, sobre todo el motor que ha supuesto la pata de centros de datos. Ahí será muy importante ver el efecto que tiene en Europa, en los semiconductores, en las empresas de chips tecnológicas. Sí, justo esto es otro de los temas importantes. Por un lado tenemos el ciclo global, pero por otro lado tenemos esta temática, esta dinámica que tiene vida propia, que es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, la tecnología y todos los servicios y todas las necesidades que surgen alrededor de esta, centro de datos, chips, hardware, software, etcétera. Todas estas temáticas tienen un ritmo diferente, ¿no? Y todavía pues se está viendo que la salud es muy positiva, ¿no? El ritmo de crecimiento es muy positivo, tienen unas dinámicas estructurales con mucha capacidad de crecimiento y esto sin duda, más allá de los vaivenes que podemos tener en el corto plazo, es un efecto positivo para esas compañías y esos sectores. ¿Por qué? Porque tienen tasas de crecimiento superiores a lo que sería el crecimiento medio de las economías, porque tienen unas dinámicas de crecimiento diferentes, porque se ven afectados menos por factores geopolíticos y estratégicos, ya que tienen ese motor propio interno, ¿no? Con lo que sí que creemos que puede ser positivo también para las empresas de semiconductores en Europa y globalmente, ¿no? Que es un impulso positivo, ¿no? Estaría dando todavía ese sector que tiene capacidad de crecimiento, como se está poniendo en las métricas de valoración, ¿no? Tiene unas métricas de valoración y algunos crecimientos elevados, pero que en principio pues parecen realistas, no parece nada muy poco alcanzable, sino que sí que parecen factibles. Y luego, esta tarde vamos a tener el Producto Interior Bruto en Estados Unidos. ¿Tú crees que ya se va a percibir el deterioro por los aranceles o al menos por las amenazas arancelarias de Trump? No, o sea, vamos a ver la segunda revisión, ¿no? El segundo dato, con lo que no vamos a ver significativos cambios respecto del anterior, ¿no? Y todavía estábamos viendo lo que vimos en el primer dato. Estábamos todavía con una economía que tenía ese crecimiento, esa inercia, teníamos la distorsión por la parte del sector exterior, ya que debido a la perspectiva de introducción de aranceles, pues había hecho un acopio de importaciones, es decir, las empresas en Estados Unidos habían comprado mucho fuera para aumentar inventarios y así evitar estos aranceles, pero todavía el primer trimestre de PIB no refleja en absoluto el posible deterioro que pudiera traer unos aranceles. Muy bien, pues Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias, buen día. Buen día, gracias. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión